Hermanos, ya estamos en el Salmo 119, versículo 137. ¿Me confirman si es que ya les aparece la señal de que se está grabando? A mí ya me está saliendo. ¿En ustedes también? Bien, gracias. Gracias por la confirmación. Leemos entonces, queridos hermanos, el Salmo 119, versículo 137. Hoy, viernes 15 de enero del año 2021. Se nos fue ya la primera quincena del año y un privilegio el poder arrancar este primer mes estudiando las formas en las que debemos estudiar las escrituras. La forma en la que debemos estudiarla. Dice así, Salmo 119, 136. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Queridos hermanos, a los que ya conocemos el Salmo 119, sabemos de que es una poesía maravillosa en relación a contemplar la belleza de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y me encanta cómo exclama, inicia esta estrofa, una ya de las últimas, dicho sea de paso: justo eres tú, oh Jehová, perfecto eres tú, rectos tus juicios. Tus testimonios son rectos y muy fieles. Tus testimonios dice que has recomendado. ¿Por qué el Señor recomendaría algo? Porque por supuesto es lo que nos hace bien, es lo que nos permite tener la seguridad de que estamos siguiendo justamente la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Hay una respuesta por parte del salmista que es el celo, que es justamente el apreciar cuando las demás personas no guardan la ley de Dios. Hay un celo que consume el corazón del salmista. ¿Por qué? Porque Ujú, los enemigos se olvidaron de las palabras de Dios ujú, y reafirma, sumamente pura es tu palabra. Entonces, si la palabra de Dios es sumamente pura, la ujú. respuesta nuestra debe ser que, por supuesto, nos deleitemos en amor en ella y la ama tu siervo. Luego Ujú, reconoce su pequeñez, reconoce su debilidad. Pequeño soy yo y desechado, pero en medio de esa debilidad y en esa vileza, a ti te ha placido darme la disposición para guardar tus mandamientos, porque no me he olvidado de ellos. Por lo tanto, mis hermanos, con esa mirada debemos acercarnos a la palabra de Dios, sabiendo y reconociendo de que su palabra es palabra eterna, sus mandamientos son rectos, son fieles, sus testimonios son la verdad. Por lo tanto, aquí nos encontramos, queridos hermanos, con esta primera clase de hermenéutica. Lo que estuvimos viendo la semana pasada fue una introducción general acerca de los principios que debemos tener en cuenta para poder guiarnos al aplicar eh, la hermenéutica bíblica. Y hoy lo que estaremos viendo en síntesis va a ser acerca de las preguntas básicas que tenemos que desarrollar para poder encontrar el significado del texto y posteriormente llegar a la aplicación. Así que mis hermanos, quiero pedirles que por favor nos podamos mantener con la cámara encendida luego de la oración, ¿sí? Porque es importante que de la misma forma todos podamos estar conectados con la enseñanza. Así que lo que se espera del curso es que ustedes puedan tener como mínimo al alcance una hoja donde anotar, un lápiz en el que puedan escribir, con el que puedan escribir, y por supuesto la actitud es fundamental para poder recibir las enseñanzas. Sabemos que hoy la tecnología nos puede tener el celular en cualquier parte de nuestra casa, pero igual siempre es importante la postura ante la cual nos acercamos a el estudio de la palabra de Dios. Así que voy a pedirle a mi hermano Braulio que por favor pueda dirigirnos en oración, si es que puedes, Braulito, o en todo caso, si es que hay complicaciones, se lo dejamos al hermano Felipe. Braulio, ok. En ese caso, hermanito Felipe, por favor, le pedimos, Braulio dice que no puede, le pedimos que por favor nos pueda dirigir
en palabras de oración. Oramos, hermanos. Amado y eterno Dios, soberano, fuerte, amoroso, el Dios de verdad, aquel Dios que nos ha buscado, se ha manifestado en nuestras vidas. Es el Dios de quien vamos a hablar, estudiar y conocerte, las profundidades de tu corazón, de tu mente, plasmado en este sagrado libro que es la Santa Biblia, Señor, en este estudio de hermenéutica. Estamos estudiando para conocerte más, para amarte más y servirte mejor, Padre eterno. Oramos por tu siervo Juan, Padre eterno, que tú lo bendigas en su corazón, en su mente, y le proporciones palabras por medio de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, enséñanos, porque no sabemos. Por eso queremos conocerte y con urgencia nos hemos reunido tu iglesia para estudiar tu palabra y escucharte. Oh Dios, aquí estamos en tu presencia, cual María que se sentó delante de nuestro Señor Jesucristo para escuchar sus palabras bellas, preciosas, que ayudaron en su vida. Y así nosotros también, Señor, nos sentamos delante de tu presencia para escuchar tu palabra. Amamos tu ley, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, te damos. Amén. Amén. Gracias, amado hermano. El Señor lo bendiga. Un abrazo a la distancia para usted, para su amada esposa de la misma forma. Eh, Gracias, hermano. es un privilegio, hermanos, el poder no solamente estar acercándonos a la palabra de Dios, sino haciéndolo ahora de forma consciente, por supuesto, estando seguros que estamos en camino a una madurez y que por lo tanto debemos aprender las técnicas necesarias, tenemos que aprender el proceso correcto acerca de cómo interpretar la escritura, cómo interpretar la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo 6 principios, 6 verdades acerca de la palabra de Dios. Estuvimos viendo acerca de la terminología de las escrituras, la analogía de las escrituras, vimos la inerrancia de las escrituras, todo lo que es necesario para que podamos estudiar, conocer, amar la palabra de Dios. Nosotros ya hemos visto principios básicos acerca de cómo estudiar la palabra de Dios. Y si es que no lo recordamos a plenitud, es tan sencillamente que nos dirijamos al capítulo 2 de nuestro manual Fundamentos de la Fe. John MacArthur hace una enseñanza muy minuciosa y detenida acerca de lo que debemos hacer para poder estudiar la palabra de Dios, entendible para todo creyente, ¿verdad? Y lo hemos repasado así, incluso hasta el año pasado, lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque es importante que siempre podamos tener un estudio profundo de la palabra y que no solamente le echemos un vistazo inmediato o rápido. Y para eso se hacen observaciones, buscamos el significado de cada palabra para poder llegar a la comprensión de lo que se quiso decir en el momento original. Hemos también llevado talleres prácticos, como el que se dio en la Iglesia Cristiana de Pueblo Libre en marzo del 2020, en marzo del año pasado. Parece que hubiera sido hace un poco más de tiempo, pero fue tan solamente hace algunos 10, 11 meses. En ese taller se explicaron las maneras en las que uno debe observar el texto, en las que uno debe sacar la idea principal, en la que uno debe explicar el contenido del mensaje. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Y allí estuvieron ustedes, allí estuvieron exponiendo de toda edad. Estuvo Carlos, estuvo Braulio, mis hermanos, las hermanas. Y ahora lo que vamos a estar teniendo, queridos hermanos, va a ser un estudio detenido, pausado, desmenuzado acerca de cómo interpretar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios y por supuesto para terminar amando más la palabra del Señor Jesucristo. Entonces es un tiempo único, ¿por qué? Porque como iglesia hasta la fecha no habíamos tenido una enseñanza específica, detenida y prolongada acerca de cómo estudiar la palabra de Dios. Somos conscientes de eso, ¿verdad? No lo hemos tenido todavía como curso detenido. Lo hemos dado como lección, lo hemos tenido como taller, pero como curso no lo hemos tenido. Pero es necesario
Claro que sí. Esto, como les puedo decir, se puede aprender o se puede impartir en una sola sesión. Podemos hacerlo rápido, podemos correr, pero la idea es que nosotros podamos avanzar detenidamente, porque si vamos a contemplar al Señor por toda la eternidad, pues lo mínimo que debe incentivar nuestra vida es que en este corto tiempo que nos queda sobre este planeta, pues invirtamos de la mejor forma nuestro tiempo. ¿Para qué? Para entender cada fragmento, cada porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos Amén. estamos leyendo la Biblia de algún modo, todos, incluso aquellos que no creen en el mensaje central de la Biblia, la pueden leer, pueden verla como una obra literaria, y ciertamente sigue siendo el libro más vendido de toda la historia. Yo, cuando me iba a trabajar, recuerdo en el año 2017, iba en el Metropolitano y veía a muchas personas justamente leyendo la Biblia. No sé si es que eran cristianas, no sé si es que eran testigos de Jehová, no sé si es que eran adventistas o mormones. Lo que sí sabía era que estaban leyendo la Biblia. Por supuesto, no sabía más porque no entablaba conversación con ellos. El tráfico era, perdón, la cantidad de personas que iban en el metropolitano era tan sofocante que no se podía ni siquiera decir una palabra para no tratar de sudar, porque uno hablaba algo y ya comenzaba a sudar, se comenzaba a derretir uno. Entonces, Ujú. bueno, trataba de hacer el menor esfuerzo posible para, para no malograr el nudo de mi corbata o mi camisa. Por lo tanto, hermanos, podemos ver a cualquier persona acercarse a la palabra de Dios, pero la pregunta central y la pregunta que va a marcar este curso de aquí en adelante y por cada viernes es: ¿estamos comprendiendo el significado de la Biblia como aparece en Hechos capítulo 8, versículo 31, cuando Felipe se acerca al eunuco, ¿sí? Al etíope, y le dice: ¿estás entendiendo lo que lees? ¿Y qué le dice el etíope? ¿Qué es lo que le responde? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Se acuerdan ese episodio? Está en Hechos y lo hemos leído hace muy poco. Lo hemos leído, creo que el viernes pasado. El viernes pasado con nuestras lecturas diarias. Si no, ya queda como tarea. Esa es la pregunta central. ¿Estamos entendiendo lo que leemos? Y es por eso, hermanos, que es urgente la necesidad de poder llevar este curso. ¿Por qué? Porque así como nuestro país, hasta tan solamente algunos años atrás, 15, 20 años, éramos uno de los países con las más altas tasas de analfabetismo. La más alta tasa de analfabetismo. Es decir, la mayor cantidad de personas en Perú que no saben leer, que no saben leer. Y si pasamos al plano espiritual, hermanos, hay una gran porción, un gran porcentaje de la iglesia evangélica que sufre de analfabetismo bíblico. ¿A qué me refiero con esto? De que leen la Biblia, pero no entienden. De repente, muchos de nosotros nos hemos acercado a un pasaje de la Biblia y nos ha parecido sencillo de entender y dices: wow, qué clara es la palabra de Dios. Pero luego nos vamos a otro pasaje y lo vemos complicado. Por ejemplo, voy a pedirles que abran sus micrófonos a quien vaya mencionando, ¿sí? Stephanie, tú que siempre eres tan participativa y tan honesta siempre. Mencióname un libro de la Biblia que haya sido para ti bastante sencillo o sencillo para comprenderlo y poder entenderlo y aplicarlo posteriormente. Un libro de la Biblia. Lo poco que he leído de Romanos me ha sido bastante entendible. Ok, gracias, Steffi. Y Romanos, yo creo que para todos también puede ser sencillo de entender. Ir avanzando versículo a versículo, vamos viendo la intención que tiene Pablo de poder explicarles el Evangelio por gracia, la justificación por fe a través de Cristo. Pero no todos los libros son cartas de Pablo. No todos los libros de la Biblia son cartas de Pablo. Ahora, Stephanie, mencióname un libro de la Biblia que haya sido complicado para ti de entenderlo, de procesarlo, así sin temor. ¿Estás con el micrófono apagado? Ya, Sí, ahora sí. sí.
creo que Lucas, cuando empecé a leerlo, no, creo que no terminé ni el primer capítulo porque hay demasiada información. De acuerdo, Steph. Sí, tienes razón. Ahora, Stephanie, mencióname un libro el que no te hayas atrevido a leer porque lo ves complicado. En que tú has dicho, wow, qué libro, lo respeto a ese libro. Yo no, aún no me atrevo. Voy a esperar a que Juan Diego o a que en la iglesia lo enseñe, porque no me atrevo. Mm, Apocalipsis. Apocalipsis. Bueno. Bien, yo creo que de la misma forma nosotros podemos clasificar en 3 categorías, de la misma forma así como se lo he preguntado a Stephanie, un libro en el que podemos decir ciertamente es clarísimo lo que se está enseñando. Voy a aplicarlo. Por ejemplo, todo aquel que quiera seguirme, niegue a sí mismo, cargue su cruz y luego sígame. Es la estructura que Jesucristo establece para que nosotros podamos ser sus discípulos. Es sencillo. Ahora, entenderlo es sencillo, pero vivirlo, por supuesto, cuesta, ¿verdad? Pero lo entendemos. Ahora, ¿cómo entender cuando el profeta Joel dice, lo que comió el saltón, vino el revoltón, la oruga, lo que dejó la oruga, se lo comió? Lo que parece un aparente trabalenguas es una profecía que apunta directamente al restablecimiento, por ejemplo, del reino de Dios para el pueblo de Israel, la venida de la salvación, cómo el Señor iba a restituir eh, justamente todo lo que en la soberanía de Dios Él había permitido que los demás pueblos justamente le quiten a Israel por su desobediencia. Y es profundo, así de la misma forma. Joel, profundo. Esdras, Nehemías. El año pasado tan solamente recuerdo cuando predicamos acerca de Aquila y Priscila, este matrimonio, esta pareja de esposos que se encargó de discipular a Apolos para orientarlo más en el evangelio bíblico. ¿Se acuerdan? Lo predicamos justo para el segundo domingo de mayo, que era el Día de la Madre. Y algunos comentarios de algunos de ustedes me decían, hermano, gracias por la enseñanza, porque yo hasta hace poco pensaba de que Aquila era mujer y Priscila eran un par de amigas, ¿no? Y ciertamente, claro, Aquila suena a nombre femenino, pero no es mujer, era hombre, por supuesto. Fue hombre. Entonces, hermanos, si nosotros vamos al estudio de la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que requiere de un esfuerzo serio, comprometido, y es por eso que aquí estamos. Buenas noches, Gabriel, hermano. Qué bueno que ya te hayas podido conectar. La clase, como les digo, hermanos, está siendo grabada y luego del día de hoy se va a estar dejando una tarea de acuerdo a la clase que se está dejando y que va a ser entregada el próximo domingo. El próximo domingo, eh, estamos hablando del domingo 24 de enero. Así que va a ser vital de que ustedes puedan volver a ver la clase, porque incluso los que están desde el comienzo, considero yo que va a ser necesario que vayan a la repetición, porque la tarea va a demandarles ese esfuerzo. La Biblia, sea en donde estemos, es crucial. Se reconoce como el libro más trascendente de la historia. Pero si es que no lo entendemos a plenitud, hermanos, vamos a tener serios problemas en nuestra vida cristiana, porque no vamos a responder a las problemáticas de esta vida de acuerdo a lo que el Señor quiere que respondamos con su escritura, con su palabra. Si el Señor nos manda a vivir en santidad y lo que nos santifica es su palabra, debemos conocer todo el consejo de Dios que justamente sirve para santificarnos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y me tomo el tiempo para hacer todo este pequeño introductorio para que valoremos este estudio, hermanos, que por mucho tiempo hemos dejado pasar el tiempo, lo hemos postergado, hemos hecho que se presenten incluso otras prioridades, pero como iglesia creo que ya todos habiendo cursado el libro Fundamentos de la Fe, estamos ya con la preparación de llevar este curso básico de hermenéutica, pero a la vez académico. Todos hemos llevado aquí el curso de Fundamentos de la Fe, ¿verdad? Todos estuvimos aquí durante el 2019 estudiando este maravilloso material de julio a diciembre aproximadamente.
Por lo tanto, ha sido una de enorme bendición. Así que voy a tratar de compartir pantalla y poder estar con ustedes en este momento. Y me van a decir si es que se sigue compartiendo, porque nunca he grabado y compartido a la misma vez. ¿Sigue grabando? Creo que sí, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla completa o se ve solamente una pequeña ventana? Se ve completo. Listo. Entonces, lo que apreciamos aquí es el título del curso que estamos llevando y la lección que vamos a ver en esta noche es el camino interpretativo. Lo que vamos a ver semana tras semana va a ser el resultado de lo que por gracia el Señor me ha permitido ir adquiriendo en conocimiento en distintos lugares, pero sobre todo en el Masters Seminary, luego sobre todo de haber leído este libro, Entendiendo la Palabra de Dios, de Duval y Hayes. Yo recomiendo este libro porque es un libro de sencilla lectura, aterrizaje de principios teológicos y de principios hermenéuticos. Entonces, al no poder quizás adquirirlo todos, el costo es de aproximadamente 28, 27 dólares. Al no ser accesible quizás para todos nosotros, vamos a justamente ir compartiendo, ir sumergiéndonos en cada estructura que va ofreciendo Duval y Hayes, que son los autores de este libro. Ellos denominan así el camino o recorrido interpretativo, que son las herramientas esenciales para aprender cómo leer la palabra de Dios. Si es que por allí tienen alguna pregunta, queridos hermanos, ¿cuál es la regla? Escribirla en un momento, escribirla allí en un post-it, escribirla en sus cuadernos y cuando lleguemos al tiempo de preguntas y respuestas, por supuesto, la haremos. Déjenme un rato traer mi reloj para poder ver la hora. Listo. Para que el tiempo no nos gane. Tenemos, ¿sí? A partir de ahora, 90 minutos para poder dar la lección. Bien, entonces, nos encontramos aquí, en el camino interpretativo, ¿sí? Aquellos que deseen ver mejor la pantalla, si están en celulares, lo que se recomienda es que puedan o echar el celular para que se vea más con la pantalla completa. Al echar el celular se ve la pantalla completa. O, en todo caso, que si es que no pueden echar el celular, que esperen a que se suba, ¿no? Allá la clase a YouTube y puedan verlo. Espero que se vea de manera completa. Así que los que tienen celular, creo que la hermana Lucy ahí ya echó su teléfono celular. Hermano Felipe, igual si usted desea, puede echar el teléfono, porque yo lo veo allí que está Sí, de sí. manera rectangular. Usted lo puede echar, como lo tiene también Carlos. Carlos también lo tiene echado, Jeremías. Bien, es una recomendación tan solamente, ¿sí? Lo importante es que puedan entender porque voy a usar bastante las láminas a partir de ahora en adelante. Voy a usar bastante las diapositivas. ¿Cuál es nuestro deseo? Antes de poder sumergirnos de lleno en la lección del día de hoy, ¿cuál es nuestro deseo? En primer lugar, tenemos la intención de profundizar en nuestro conocimiento de la palabra. Como lo dice Colosenses capítulo 2, del versículo 7 al 9, que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. En Él está nuestra obediencia, de Él se trata. No estamos aquí porque estamos siendo exigidos por mi persona, estamos aquí porque nuestro deseo es profundizar en nuestro conocimiento de la palabra. Es así, ¿verdad, hermanos? Aquí no estamos o siendo obligados o estamos presentes en contra de nuestra voluntad. Queremos profundizar en nuestro conocimiento de la palabra. En segundo lugar, nosotros queremos estar seguros de que estamos entendiendo correctamente el significado del texto bíblico. Por lo tanto, ¿qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Conserva y ten presente cómo te han instruido desde muy pequeño en en la sana doctrina, en las sanas enseñanzas que te proporcionó tu madre y tu abuela, porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Sí. Esa es la intención de la palabra de Dios, de poder hacernos precisos en comprender el significado del texto bíblico y está conectado con el tercer objetivo, que es convertirnos en exégetas bíblicos para la gloria de Cristo. Procura presentarte a Dios
aprobado, como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse, como alguien que maneja con precisión la palabra de verdad. Y hemos estado explicando la semana anterior lo que significa la palabra exégesis, que es extraer el significado del texto bíblico. No somos aquellos que imponen como los eisegetas. Sí, hay mucha diferencia entre la exégesis y la eisegesis. Cuando hablamos de eisegesis es que imponemos el significado al texto. Nosotros no imponemos, nosotros extraemos. ¿Correcto? Convertirnos en exégetas bíblicos para la gloria de Cristo. Segunda de Timoteo 2:15. Y en cuarto lugar, nuestra intención es crecer en nuestro amor por el Señor Jesucristo. El que me ama, mis palabras guardará. ¿Sí? El que me ama, guardará mis mandamientos, y este será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:21. Hasta aquí, hermanos, ¿todo está comprendiendo? Ese es nuestro deseo como iglesia, profundizar en nuestro conocimiento de la palabra, estar seguro de que estamos entendiendo correctamente el texto bíblico, y esto nos va a llevar a, por supuesto, convertirnos en exégetas bíblicos. Esa es una consecuencia que va a llegar, ¿sí? Como la consecuencia de la preparación que estamos teniendo para poder entender la palabra de Dios. No nos afanamos porque nos digan, oh, acá hay un exégeta. No, pero sabemos de que, por supuesto, aprenderemos el proceso de hacer exégesis. ¿Para nuestra propia gloria? Por supuesto que no. Para la gloria solo de Cristo. Y finalmente, crecer en nuestro amor por el Señor. Igual, si es que no pueden anotar todo, no se preocupen porque yo voy a correr con las diapositivas. No se molesten si es que yo corro y no logran anotar todo, porque igual van a tener estas diapositivas en su disposición y a través también del video que se pueda publicar más adelante en YouTube. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante este estudio? En primer lugar, un corazón que reconoce la grandeza del único Dios verdadero. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Todas estas cosas fueron hechas por mi mano, pero miraré a aquel que es pobre de espíritu y aquel que tiembla ante mi palabra. Entonces, hermanos, como lo afirma Isaías 66:2, nuestra actitud debe ser justamente esa, que reconozca la grandeza de Dios, y al reconocerla caigamos humillados delante de la poderosa mano de Dios. Y por supuesto, porque es una característica fundamental que es intrínseca a la naturaleza cristiana, una humildad genuina, como Cristo lo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa humildad que justamente se somete ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Nos sometemos voluntariamente porque ella es la fuente de verdad. Amén. Esa es nuestra actitud. Y en tercer lugar, tal como lo afirma el Salmo primero, un corazón consciente de la enorme bendición que es vivir para conocer a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y que no estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es un corazón consciente de la enorme bendición de estar conociendo la palabra de Dios. Así debemos estar, queridos hermanos, cada viernes. Reconocer la grandeza del único Dios verdadero, humillarnos constantemente bajo su poderosa mano y estar conscientes de que este es un privilegio enorme, una bendición tremenda. ¿Y qué nos genera eso? Alegría, una alegría plena, una alegría que trasciende a cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. ¿Sí? 3 errores que debemos evitar. 3 errores que debemos evitar en este estudio. En primer lugar, cuando nosotros nos acercamos al texto, debemos evitar leer intuitivamente la Biblia. ¿Qué significa tener una lectura intuitiva? Significa darle el significado que parece correcto. Es decir, veo un versículo y yo digo, me parece que lo que quiso decir tal autor es esto. Y me dejo guiar por lo que yo creo en lugar de lo que dijo realmente el autor humano como divino. Un ejemplo
de la lectura intuitiva, hermanos, es, por ejemplo, cuando estamos enseñando algún pasaje y le preguntamos a todas las personas, ¿para ti qué significa esto? ¿Para ti qué significa lo otro? Y al final tomamos cada cosa que nos sonó bonito de cada persona y decimos, hacemos un compilado y decimos, ah, esto es lo que significa entonces. Y no, hermanos, nosotros no podemos mirar de esa forma la lectura bíblica, porque vamos a ser lectores voraces, vamos a ser lectores apasionados. Entonces, no podemos darle nosotros el significado que nosotros creemos. Lo que necesitamos es tener una lectura seria, pero este es un error claro que debemos evitar, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos de esa forma intuitivamente, es, por ejemplo, como si intentáramos cruzar un río. Imagínense, ¿no? El río Amazonas, quisiéramos cruzar de extremo a extremo, de pueblo a pueblo. Queremos cruzarlo y queremos cruzarlo a ciegas, sin ningún puente, sin ningún bote, sino lo queremos cruzar a ciegas. Podemos cruzarlo de repente si es que el río es pequeño, pero va a llegar un momento en el que de repente, no sé si que ustedes han ido a la playa alguna vez y han estado ya en la orilla y de pronto estaban caminando para entrar a la playa y ¡brum! Había como un hueco tremendo en la playa que los hundía, ¿no? A algunos les pasó en Cerro Azul. A mí me ha pasado varias veces en bastantes playas. Yo, por ejemplo, cuando era niño estaba en la playa del Silencio, en el kilómetro 84, si no me equivoco, de la Panamericana Sur, y yo, bueno, porque había llevado clases de natación, yo estaba, pues, botado, pues, ¿no? En el mar. Tenía 7, 8 años. Era verano 2003, 7 años. 7 años y estaba yo, pues, de lo más tranquilo, nadando, hasta que pisé justamente uno de esos huecos y yo era niño, o sea, tenía casi el tamaño de Baluciana y recuerdo que el agua casi me sobrepasa a mi altura y ya no sabía qué hacer para mantenerme flotando. Gracias a Dios hubo una persona mayor ahí con la que choco y me logro poner de pie. Y gracias a Dios sigo vivo hasta el día de hoy. Yo ya me imaginaba amaneciendo por Australia, por Japón. Dije, no, la corriente me va a arrastrar. Dije, pero gracias a Dios sigo aquí, ¿no? Y de esa forma, o sea, nosotros podemos caer en ese mismo error cuando leemos intuitivamente. Yo creo que esto significa, entonces nos sumergimos a ciegas, sin conocer el terreno en el que nos estamos sumergiendo, ¿sí? El segundo error que podemos cometer es la alegorización del texto. Aquellos que se afanan por espiritualizar el pasaje, ¿sí? Es como que yo vea el río y yo intente cruzarlo saltando, conforme a mi propia perspectiva. O sea, yo sé que tengo que cruzarlo, pero voy a saltar y de pronto no llego porque mi salto es limitado y me termino ahogando o me termino mojando juntamente con mis amigos intuitivos. Aquellos que alegorizan el pasaje son aquellos que más o menos dicen, ¿con qué David venció a Goliat? David lo venció con una onda. Entonces, ¿cuál es la onda que tú debes tener ahora? Ahora la onda que tú tienes es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que estar acompañada de sus 5 piedras, así como David también tuvo sus 5 piedras. Entonces, tienes que escoger 5 promesas de la Biblia que siempre te van a dar solución ante cualquier problema. Cuando te sientas desanimado, recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y puedo hacer una teología que suene muy atractiva y que puede sonar a un muy buen consejo, pero no es una exégesis bíblica. Lo que estoy haciendo yo es alegorizar el texto. Y normalmente aquellos que alegorizan el texto son los que pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Normalmente en ese tipo de homilías, de enseñanzas, se suele alegorizar el pasaje bíblico, el texto. Y eso es peligroso, ¿sí? Ahora, en la época de la Reforma, también se alegorizaron algunos pasajes, de los cuales quizás algunos ejemplos veremos de aquí en adelante. Con esto no estoy diciendo que en la Biblia no existan alegorías, sí existen, pero no todas las enseñanzas son alegorías, ¿sí? Vamos a ver la forma, el método también que vamos a aplicar al momento de leer la escritura. El tercer error que yo debo evitar de la misma forma es saltar o ignorar los versículos o párrafos que son difíciles, que son complejos de entender. Y a este tipo de personas son aquellos que
ven el paisaje que está cruzando el río, pero al darse cuenta que el río es complicado, que el caudal está un poco alto, ¿qué hacen? Simplemente se quedan en la otra orilla y no se sumergen o no se atreven a poder dirigirse a la siguiente costa. ¿Quiénes son las personas que saltan o ignoran los versículos de los párrafos completos? Aquellos que están leyendo un texto, ¿no? Por ejemplo, estamos leyendo Nehemías 1, uy, qué claro. Nehemías 2, uy, qué claro. Nehemías 3, un montón de nombres veo acá. ¿De qué me sirve esto? Mejor lo salteo. Prum. Y lo salteas y te vas al 4 y dices, uy, ¿de qué trata el 4? Uy, no, mejor me salteo al 5. O tampoco entiendo el 6, entonces mejor me salteo al 7. Ya, acá está entrando la oración de Nehemías. Ya, el 8 está más bonito. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo de que si solamente salteamos los textos y los pasajes, vamos a cometer quizás errores que también cometen gente de otra religión. Y nosotros no podemos darnos el lujo hoy en el siglo XXI de cometer esos errores, hermanos, de saltearnos los pasajes, de ignorar los versículos complicados de entender. ¿Sí? Espero de que todo esto les esté, hermanos, dando un poco de luz acerca de cuáles son las cosas que no debemos hacer a la hora de leer y estudiar la Biblia. ¿Sí? No a la lectura intuitiva, no a la lectura intuitiva, no a la alegorización forzada del texto y no a no a ignorar los versículos complejos o difíciles de entender. ¿Sí? Esos 3 errores yo debo evitar. Aquí voy a mencionar 2 frases en conclusión. La primera frase es que la lectura de la Biblia es como el recorrido de un apasionante camino aventurero. ¿Sí? Aquellos que dicen, no, pero la lectura de la Biblia es aburrida, bueno, o no sabe leer o nunca se ha propuesto leer la Biblia con convicción. ¿Sí? La lectura de la Biblia jamás será aburrida. Y por supuesto, aquella persona que diga que la Biblia es aburrida quizás es porque aún no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Y aquellas personas que encuentran textos difíciles, no se apresuren en adjetivar a la Biblia como complicada. Simplemente lo que hay que hacer es tener paciencia. Así como que si yo tuviera mucha hambre en la costa de un río y veo un árbol de bananas cruzando el río, yo tengo que buscar la forma de cruzarlo sabiamente para poder conseguir el alimento que estoy deseando. Y por supuesto, si estoy en un paisaje maravilloso, voy a darme cuenta que es una aventura tremenda. Y esa es la palabra de Dios. Un paisaje maravilloso, como Piper lo dice, John Piper. La Biblia no es solamente una ventana o un cuadro, un retrato que está graficado un paisaje. No, es más bien una ventana a la cual tú abres y te diriges, vives en ese mismo paisaje. Ya no solamente lo ves en un cuadro frío, ¿no? Sino lo contemplas con tus propios ojos, respiras ese mismo aire. Entonces, esa es la lectura de la Biblia, un recorrido de un apasionante camino aventurero. Para eso te doy 2 consejos. Ten paciencia. Esto no es de un día para otro. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que se nos antoja algo y decimos, antes pedimos delivery. Queremos ir a comprarnos algo, entonces pido un Rappi que me compre la ropa y listo, y me la traen. O corriendo por internet con, ¿no?, el vendedor online, ya nos encontramos en tal lugar y nos traen la ropa, la prenda que hemos solicitado. Entonces, aquí en este proceso bíblico de estudiar la palabra del Señor, no es un proceso fugaz ni inmediato, sino más bien es un proceso que toma un muy buen tiempo, ¿sí? Es por eso que nosotros nos estamos proyectando a terminar este curso aproximadamente en 6 meses. En 6 meses. Ya hemos compartido, como le digo, con la lección número 2 de Fundamentos de la Fe, y lo que estamos haciendo prácticamente es como que profundizar más en esa lección número 2. Detallar aspectos que nos van a ayudar mucho en nuestra vida devocional. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no se conformen solamente con esa ilustración, ¿no? O sea, no que yo les pesque siempre los peces para que ustedes se los sirvan y lo coman, sino que ustedes también cojan la caña de pescar, se suban al bote, vayan al río, echen la caña y
puedan pescar ustedes mismos sus propios peces y que lo hagan bien, ¿sí? Esa es la meta, que ustedes puedan convertirse en intérpretes bíblicos, en exégetas bíblicos. Entonces, ten paciencia. Y en este proceso de aprendizaje, disfrútalo. Deleítate porque estamos conociendo aspectos acerca de cómo conocer la palabra de Dios. Yo realmente espero que todas las personas que estamos comenzando este estudio la podamos terminar. Yo de verdad lamento muchísimo que no nos pueda estar acompañando Freddy por las múltiples razones que él ya nos ha explicado, por el trabajo, porque llega cansado, por el tráfico, etcétera. De Genoveva, que el Zoom a veces no le carga, etcétera. Por Elizabeth, que probablemente se le complica la batería de la laptop y no puede estar. Yo entiendo. Espero que puedan ver la repetición. Pero al no ser así, después de todas las facilidades que estamos dando en la iglesia, hermanos, voy a lamentarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas limitaciones al momento de poder crecer en nuestra vida devocional. En segundo lugar, mi consejo es confía en el poder santificador del Espíritu Santo a través del Evangelio. Hermanos, ¿se acuerdan cuando estuvimos leyendo acerca de la evangelización y cómo el Evangelio impacta en nuestras vidas? El Evangelio no solamente sirve para el recién nacido, el recién creyente, sino sirve para toda la vida del cristiano. Entonces, cuando nosotros sintamos complicaciones al momento de estar estudiando la palabra de Dios, confía en el poder santificador del Espíritu Santo a través del Evangelio. ¿Qué promesa nos hace el Evangelio? Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra en nuestros corazones, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Amén. Ten paciencia, disfruta el proceso de aprendizaje y confía en el poder santificador del Espíritu Santo a través del Evangelio. Siguiente frase. Nuestra meta final es entender el significado del texto de modo que seamos transformados por él, ¿sí? Esa es nuestra meta final. Entender el significado del texto, ¿para qué? Para que terminemos siendo transformados por ese significado. Y de esa forma, por supuesto, ¿qué estaremos haciendo? Teniendo la aplicación del texto. Si por allí tienen alguna pregunta que está quedando inconclusa, anótenla para que de ahí la podamos solucionar, ¿sí? La podamos resolver. Si es que tienen alguna duda respecto a las diapositivas las verán después. Si es que hay una pregunta respecto a los principios que estamos dando. Juan Diego, ¿a qué te refieres, por ejemplo, con ser transformados por el significado del texto? Por ejemplo, me refiero a que lo llevemos a la aplicación. Es a lo que me estoy refiriendo. Preguntas como esas. Esa es nuestra meta final. Ser transformados por el significado del texto. Para eso, nuevamente, 2 consejos. Entender el significado, o más que consejos, son precisiones, ¿no? Entender el significado no es crear nuevos significados. Eso es muy importante, ¿sí? No se trata de que para tal persona significó algo en aquel tiempo y ahora para mí significa otra cosa. No, eso no es así. Nosotros debemos saber que somos transformados por el Señor para no crear nuevos significados, sino para entender el significado que ya está establecido. Y en segundo lugar, la segunda precisión es que la aplicación del texto es la consecuencia de una comprensión correcta del mismo. La aplicación del texto es la consecuencia de una comprensión correcta del mismo. Ahora sí, pasamos a la clase en profundo, de lleno, en estricto. Este es básicamente nuestro tema que nos va a ayudar a poder tener éxito en el camino interpretativo. Son 4 preguntas que nos van a ayudar, ¿sí? Si estamos dirigiéndonos en un viaje interpretativo, pues lo mínimo que debemos tener en cuenta es que hay pasos que yo debo seguir.
4 preguntas necesarias para tener éxito en el camino interpretativo. Si es que hasta aquí tienen alguna pregunta, hermanos, ya saben, la van dejando en un espacio Tener aparte. éxito en el camino interpretativo. Así es. 4 preguntas necesarias para tener éxito en el camino interpretativo. Como les digo, igual estas diapositivas van a ser compartidas inmediatamente luego de la clase, así que podrán ser descargadas y analizadas por cada uno de ustedes. La primera pregunta que yo debo tener en cuenta, ¿cuál es? Yo debo preguntarme, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? ¿A qué nos referimos cuando decimos receptores bíblicos? Me acuerdo que en mi primera exposición de mi carrera de comunicación social, en mi curso de especialidad, me tocó explicar el modelo de comunicación que planteó Jacobson, un teórico muy profesional y reconocido a nivel internacional, que establece este modelo básico, que en la comunicación existe un emisor y un receptor. ¿Quién es el emisor? El que da el mensaje, y el receptor es quien recibe el mensaje. Todo eso está dado por medio de un canal, en un lenguaje, en un código que se puedan entender ambos, y todo está dentro de un contexto. Ese es un modelo de comunicación que plantea Jacobson, y me acuerdo que justamente ese me tocó exponer, así que solamente como un recordatorio menciono esto, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de receptores bíblicos? A las personas que recibieron el mensaje de manera original. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Debo tener en cuenta que para yo poder hallar el significado del texto para los receptores bíblicos, ¿no?, registrados en la palabra de Dios, yo debo leer cuidadosamente el texto y analizarlo. Debo examinar el texto según el método gramático, histórico, literal, ¿sí? ¿Por qué menciono este método? Porque, hermanos, en la Biblia es el método que el mismo Dios usa para darnos la forma en la que debemos interpretar la palabra de Dios. El Señor usaba esta hermenéutica, la interpretación gramático, histórico, literal. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Isaías 42, 8, 9, Isaías 43, Isaías 44, donde el Señor prueba que Él es el único Dios verdadero, porque es el único que puede predecir el futuro. Los demás dioses no son divinos, puesto que son mudos, ciegos, hechos por manos humanas. Entonces, ese mismo Dios verdadero, hermanos, que se mencione la palabra de Dios con tal normalidad, aquel que conoce todos los tiempos, de forma literal está dándonos a entender de que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, podemos tomar como base que esta hermenéutica gramático, histórico, literal nos ayuda a entender la palabra de Dios. Dios profetizaba, Dios anunciaba lo que iba a suceder. Y si algo de lo que iba a suceder no se cumplía o fallaba, y no se cumplía tal como Dios lo había establecido, ¿a qué conclusión podíamos llegar? De que Dios no es Dios, que por tanto, al equivocarse, demuestra que no es conocedor de todos los tiempos y que la palabra de Dios se equivocó al nombrar una profecía que no se cumplió. ¿Me dejó entender? Si la profecía se cumple, es porque Dios lo que dijo, tal como lo dijo, se cumplió. Entonces, si es que el Señor hubiera reprobado su propia prueba y por su propia definición, Dios terminaría siendo un ídolo más,
un ídolo o un dios hecho por los hombres que no sea digno de adoración. Y de la misma forma podemos ver cómo los autores del Antiguo Testamento usan esta hermenéutica. Vamos a ver tan solamente algunos ejemplos. En Jeremías 29:10 se menciona que el pueblo de Israel había de quedar cautivo 70 años. Y en Esdras capítulo 1 vemos de que luego de los 70 años comienza la reedificación de el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Luego de los 70 años. No fueron 70.000 años, y tampoco fueron 70 semanas que parecían años, o que fue algo simbólico. No, fueron realmente 70 años. En Primera de Reyes, capítulo 13, se profetiza el nacimiento del rey Josías. Y en Segunda de Reyes se cumple el nacimiento de Josías. Cuando nosotros nos dirigimos a Génesis 1, vemos que, y justamente lo han visto en la confesión de Westminster, en el capítulo 4, acerca de cómo Dios creó todas las cosas. Dios lo creó todo en 6 días literales o en 6.000 años. O en 6 millones. O en 6 universos paralelos. No, Dios todo lo creó en 6 días literales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué adoptamos allí? Una interpretación literal. Hoy muchas personas están atacando este principio de que la Biblia no puede interpretarse literalmente. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos con estos argumentos y poder rebatirlos con mucha sabiduría. Y vamos a darnos cuenta que la Biblia sí se interpreta literalmente. Justamente allí empieza la diferencia, ¿no?, entre el Apocalipsis. ¿Cómo debo interpretar el Apocalipsis? ¿De manera literal o alegórica? Y hay un debate en este momento entre los que predican sana doctrina, por ejemplo, entre Tercio Sproul y John MacArthur, entre Miguel Núñez y Sugel Michelén, difieren en que si el Apocalipsis se interpreta literalmente o alegóricamente. Al final sabemos, hermanos, de que es un libro complicado de entender, pero que, por supuesto, guiándonos por un método correctamente sustentado por la misma Biblia, podremos llegar a una comprensión genuina. En tercer lugar, bueno, antes de poder irme al tercer punto, el método gramático histórico, ¿a qué me refiero con esto? A que tomo en cuenta la gramática, es decir, las palabras con las que se escriben, las letras, las oraciones que se forman, ¿sí?, los verbos, la gramática. El histórico, porque todo tiene un contexto histórico, ¿sí? Y lo que se dice en el texto es lo que realmente está diciendo. Si el texto dice, como ya les mencioné, ¿no?, y el pueblo de Dios estuvo en el desierto por 40 años. Es que realmente estuvo 40 años. No es que estuvo 400 ni 40 días, estuvo 40 años en el desierto. Entonces, ¿qué debo de creer yo? Que el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto, justamente cumpliendo la reprensión de Dios. Cuando hablamos de la misma forma, la gramática, estamos hablando del tiempo de un verbo, el tiempo presente, pasado o futuro. Estamos hablando si es que el sustantivo está en plural o en singular. Los adjetivos que se están dando. ¿Sí? En tercer lugar, yo debo tener la capacidad para sintetizar el significado que tuvo el pasaje. Debo sintetizar el significado que tuvo este pasaje en una o dos frases. Para esto, ¿cómo lo debo hacer? Debo utilizar verbos en tiempo pasado y debo hablar de los destinatarios bíblicos, ¿sí? Debo mencionar los receptores bíblicos. Estamos llevándolo todo a la práctica. Una vez que yo he leído, he examinado, ahora paso a sintetizar. ¿Cómo lo sintetizo? Utilizando verbos en pasado y mencionando a los receptores bíblicos. Por ejemplo, si nos vamos a Josué 1, capítulo 1, versículo 1, vemos de que Dios ordenó a los israelitas que se preparen para entrar a la tierra prometida, bla, bla, bla. Me estoy refiriendo
Allí, ¿cuál es el verbo? Ordenó. Dios ordenó, Dios estableció, Dios instruyó. ¿A quiénes? A los israelitas. Otro ejemplo. En Efesios, Pablo exhortó a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el verbo allí? Exhortó. Siempre yo debo usar los verbos para poder entender el significado del texto para los receptores bíblicos. Y por eso es que lo menciono. Pablo exhortó a quiénes? Al receptor bíblico. ¿Cuál es el receptor bíblico? Pablo exhortó a los efesios. El sujeto, el verbo y la persona a quien se está dirigiendo, el receptor. ¿De quién se está hablando? De Pablo. ¿Que exhorta a quiénes? A los efesios. Exhortó. Nunca será un verbo futuro. No, nunca vamos a decir Pablo exhortará a los efesios. No, porque eso no va a ocurrir. Eso ya pasó, ya ocurrió. Vamos a al siguiente ejemplo. Ahora que estamos estudiando el capítulo 17 de Juan. Jesús oró por sus discípulos para, y puedo continuar. Ese es el objetivo de que tú puedas lograr la síntesis del significado del texto para los receptores bíblicos. En este caso, Jesús oró por sus discípulos para que ellos puedan ser consolados en los momentos previos a la crucifixión. ¿Ve? Entre muchas cosas más podemos sacar allí. ¿Sí? ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Jesús oró por sus discípulos para que sepan de que han sido predestinados y elegidos por el mismo Padre. ¿Están despiertos o no, hermanos? Amén, amén. Entonces, de esta forma, yo debo cumplir el primer paso. El primer paso, ¿sí? Preguntarme qué fue lo que significó el texto para los receptores bíblicos. De esta forma, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy poniendo en los pies de los receptores bíblicos. Debo preguntarme, ¿quiénes son los receptores bíblicos? ¿A quién se está dirigiendo? Ah, se está dirigiendo al pueblo de Israel. Ah, se está dirigiendo a los Gálatas. Ah, Jesús está dirigiendo a la mujer samaritana. Por ejemplo, Juan capítulo 4. Cristo conversó con la mujer samaritana. Cristo reveló su identidad a la mujer samaritana para que pueda darse cuenta que, para que ella pueda darse cuenta que Cristo es el Mesías. Es un ejemplo, ¿no? De esa forma yo debo sintetizar. Estos son pasos esenciales, hermanos, que debemos aplicar en nuestros estudios personales y cuando queremos compartir la palabra. Por ejemplo, tenemos una célula que dirigir, un GPS, para que ya no estén dependiendo. Juan Diego, la clase que se va a dar, ¿cuál es? De repente me muero y no saben qué enseñar. Entonces aplican estas clases. Y ya saben cómo poder sacar una enseñanza de un texto. Hermanos, vamos a comenzar el estudio acerca de la carta que el apóstol Juan le hace a la iglesia en su primera carta. Primera de Juan. Juan se dirige a la iglesia en tal. Hoy vamos a comenzar el estudio de las cartas pastorales en Tito. Pablo se dirige a Tito que se encuentra en Creta, bla, bla, bla. Entonces, Pablo, el sujeto, el verbo en pasado y a quién se está dirigiendo, el receptor. ¿Sí, mis hermanos? Amén, hermano. Luego, y como consejo final en esta primera parte, sé específico en tus afirmaciones. Sé específico en tus afirmaciones. O sea, no digas, Dios ordenó a los israelitas que puedan prepararse para conquistar la tierra de Israel, porque Dios es bueno y tiene que cumplir su promesa, porque para siempre es su misericordia, Dios es bueno, porque luego vamos a ver que luego al final todo eso se cumple. No, o sea, concéntrate solamente en tu texto y sé específico. En el texto, ¿qué es lo que te está diciendo? No te vayas más allá, tú concéntrate en tu texto. Nosotros nos orientamos por lo escrito en negro, ¿sí? O sea, las palabras que están escritas es lo que nos debe bastar para poder llevar nuestro corazón a una interpretación bíblica. No podemos escaparnos por los espacios en blancos que están en nuestras Biblias, sino por las letras. Entonces yo debo ser específico, debo sintetizar. ¿Esto cómo se le llama? Sintetizar, ¿sí? El texto para
los receptores bíblicos. De esta forma, vamos a estar desarrollando un correcto camino interpretativo. Estamos comenzando con esta pregunta. Esta es la primera de 4 preguntas. ¿Todo claro, mis hermanos? Me alegra que estén ahí atentos. Me alegra que todavía nadie se duerme. Espero que sea así hasta las 11:59. ¿Qué más? Aunque creo que por ahí Gabriel ya bajó la cabeza. Creo que no veo nada. Ahí está Bexi, ahí está Bexi. Ahí está Bexi. Bien. Igual, la tarea va a ser para todos, así que si por A o B alguno entró tarde, puede dar la repetición como lo vuelvo a repetir, ¿no? Segunda pregunta. ¿Cuál es el segundo paso que yo debo seguir para el camino interpretativo? Debo hacerme esta pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿A qué me refiero con cuáles son las diferencias? Me refiero a que busquemos las diferencias importantes entre nuestra situación y la de los receptores bíblicos originales. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque estamos separados por una gran cantidad de siglos. Yo no puedo decir solamente, ya, acá se refiere con esto, Dios va a dar la tierra prometida a su pueblo. Entonces a mí también Dios me va a dar mi tierra prometida, me va a dar la esposa que tanto quiero, el carro que tanto quiero, el departamento que tanto quiero, porque esa es mi tierra prometida. Y Dios me lo va a dar porque yo me estoy esforzando para él. No, tranquilo. Eso no es así. Lo que está diciéndonos aquí el autor es que para que nosotros podamos tener una correcta exégesis, vamos a darnos cuenta de las diferencias que existen. Por eso es que yo debo estudiar mucho el contexto en el que se mencionó la palabra de Dios, los receptores bíblicos, para poder así hallar las diferencias entre los receptores originales y nosotros. Para eso, ¿qué debo tomar en cuenta? Debo tomar en cuenta la cultura, debo tomar el idioma, debo tomar en cuenta la situación política, debo tomar algo fundamental, el pacto vigente de la época. Un error común y un error gravísimo que normalmente se comete es que creemos que el Antiguo Testamento, todo lo que se menciona literalmente se va a cumplir para nosotros, cuando no es así, cuando estaban viviendo en otro pacto, ¿sí? En el Antiguo Pacto. Son veterotestamentarios. Para eso, para poder escribir y darme cuenta las diferencias entre los receptores bíblicos y los receptores contemporáneos que somos nosotros, debemos identificar cualquier aspecto que la situación del pasaje en cuestión sea única, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. ¿De qué trata Josué 1:9? Sabemos que el pueblo se está alistando para entrar a la tierra prometida. Moisés acaba de morir y Josué ha quedado como líder del pueblo. Entonces Dios habla a Josué para animarlo a que sea fuerte y fiel en la misión de guiar a Israel, al pueblo del Señor. ¿Sí? Esa es la síntesis que yo he logrado hacer de lo que se entendió para los receptores bíblicos. O sea, aquí yo he sintetizado el punto número 1. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Esto significó, ¿no? Ahora, yo debo hallar las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué podemos mencionar de las diferencias? Podemos decir, por ejemplo, de que el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. ¿Nosotros estaremos por entrar a la tierra prometida? No. No hay ninguna tierra que debemos conquistar. Ellos debían conquistar la tierra por la fuerza. ¿Nosotros tenemos alguna tierra que conquistar por la fuerza? Muchos utilizan estos pasajes para decir, vamos a tomar el estadio de Alianza Lima, porque así como Josué tomó la tierra prometida, esa es nuestra tierra prometida también, y vamos a tomarla con esa misma fuerza. No, ese es un ejemplo claro, por ejemplo, ¿no? De cómo se descontextualizan estos pasajes. Aunque se levanten gigantes, enemigos, vamos a tomar la tierra. No. Tengamos cuidado, porque puede costarnos muy caro. Otra diferencia.
nosotros estamos bajo el liderazgo de Israel, somos parte del pueblo de Israel, estamos siendo judíos, somos circuncidados y sobre todo, ¿somos los nuevos líderes o somos los nuevos dirigentes de la nación de Israel? No, no. Y la pregunta esencial, ¿estamos nosotros bajo el antiguo pacto? Por supuesto que no. Entonces, ¿se van dando cuenta de las diferencias que van existiendo? Todo me lo pregunto en torno a las tierras, la situación política, el idioma, el pueblo, las costumbres, el pacto vigente en aquella época. ¿Hasta aquí todo claro, mis hermanos? Sí, hermano, estamos entendiendo. Listo, Más o igual, menos. igual todo eso se va a poner en evidencia en la tarea que les vaya a dejar y que espero puedan resolver con éxito satisfactoriamente. Hasta aquí, esas son las 2 primeras preguntas de las 4 primeras o las 4 esenciales para poder tener éxito en el camino interpretativo. La tercera pregunta que yo debo realizar es la siguiente. ¿Cuál es el principio teológico que aparece en el texto? ¿Cuál es el principio teológico que aparece en el texto? Para eso, yo debo saber que la Biblia nos ofrece enseñanzas teológicas universales para todos los tiempos, ¿sí? Porque si yo digo, no, eso fue en el Antiguo Testamento, entonces eso ya no tiene importancia porque ahora yo vivo en el Nuevo. No, tranquilo, no te apresures. Entonces, mejor arranco el Antiguo Testamento y me compro los Nuevos Testamentos de los Gedeones, ¿no? Que regalan allí en los colegios, regalan en las universidades, y solamente me leo el Nuevo Testamento. Pero no, nosotros somos bíblicos. Entonces, ¿qué debo hacer? Conocer también el Antiguo Testamento. No vivimos en el Antiguo Testamento, no vivimos en el Antiguo Pacto, vivimos en el Nuevo Pacto, pero somos bíblicos, porque queremos y sabemos que hay tremendos principios en el Antiguo Testamento que van a ser enseñados también para nosotros y aplicables a nuestras vidas. Entonces, tengo que estar seguro que la Biblia nos ofrece enseñanzas teológicas universales para todos los tiempos. El segundo punto, debo determinar cualquier similitud. Así como determiné las diferencias en la pregunta anterior, ahora me voy a dar cuenta de las similitudes entre la situación de los receptores bíblicos y nuestra situación. Para poder yo hallar el principio teológico, debo yo, ¿qué cosa hacer? Hallar cualquier similitud entre la situación de los receptores bíblicos y la nuestra, ¿sí? Hallar similitudes. Y todo esto tiene que ser pausadamente, porque yo no puedo tampoco forzar la situación. A veces este libro como que incluso este libro también de Duval y Hayes, como que insta que hagamos rápido este proceso, pero no, eso toma tiempo, porque si yo inmediatamente busco todas las similitudes, puedo decir, ¿no? Isaac. Oh, yo también me llamo Isaac. Entonces eso quiere decir que mi futura esposa va a ser una Rebeca, es decir, una mujer bella en gran manera, ¿no? Porque así dice, escribe que era Rebeca, ¿no? Ujú. O me llamo Juan. Entonces eso quiere decir que me voy a ir desterrado a una isla y voy a recibir ahí revelación de parte de Dios para escribir un nuevo apocalipsis. No, eso sería, por supuesto, imprudente, hasta loco, ¿verdad? Nosotros debemos hallar las similitudes en las situaciones. ¿Qué está atravesando el pueblo tal? ¿Qué está atravesando el tal personaje? ¿Hay una similitud con la mía? ¿Hay una similitud con la situación? Por ejemplo, podemos hablar del aborto. En aquella época se ofrecían sacrificios a Moloc, sacrificio de bebés, a Baal de la misma forma. Hoy es como que si el Estado dejara en libertad, sobre todo el Estado de Argentina, que permite el sacrificio de bebés legalmente, ¿no? Al aprobarse el aborto eh, allá en nuestra nación hermana de Argentina. Entonces nosotros debemos hallar cualquier similitud entre la situación de los receptores bíblicos y la nuestra. En tercer lugar, debe ser un principio que trascienda a toda época y no solo a una situación específica. Eso quiere decir de que yo puedo tomar el principio y lo puedo aplicar en el año 900, en el año 1500, en el año 2000, en el año 2050, en el 2200, en el 2500, hasta que el Señor regrese. Debe, ¿qué? Debe ser un principio que trascienda a toda época
y no solo a una situación específica. En cuarto lugar, el principio debe estar reflejado en el texto, no fuera de él. El principio o la enseñanza debe estar reflejada en el texto, no fuera del texto. Yo debo darme cuenta que está en el mismo texto la enseñanza, no está fuera del texto, sino en el texto. Y debe verse. Aquí hay un verbo, por ejemplo, Dios le está diciendo que se esfuerce, entonces hay un principio de valor que debe tenerse en toda época, por ejemplo, ¿no? Estoy mencionando algo tan solamente así de manera rápida. En quinto lugar, no puede ser un principio supeditado a lo cultural. ¿A qué me refiero con esto? A que no puede ser algo que solamente le pertenecía a la cultura judía. Si algo le pertenecía solamente a la cultura judía, yo no puedo transponerlo y aplicarlo a mí. Porque, por ejemplo, yo puedo también entonces decir, entonces se circuncidaron, entonces yo también me voy a circuncidar. ¿Se imaginan que hagamos eso? Que empecemos a leer el Antiguo Testamento y le diga, hermano Felipe, ¿usted se circuncidó? A ver, vamos a circuncidar al hermano Felipe tal fecha, tal día, el domingo al tal día lo circuncidamos al hermano Felipe. O a Carlos Reyes, ¿no? Se bautiza, ok. Con el bautizo también viene la circuncisión y lo judaizamos a Carlitos. Si nosotros leemos, si nosotros leemos la Biblia de forma desordenada y no atendemos a una lectura cuidadosa, minuciosa, podemos adoptar un principio cultural y aplicarlo a nuestra época. Y eso no puede ser así. La enseñanza debe trascender para toda época. Y debo por eso ser muy atento en extraer la enseñanza. ¿Qué hacemos todos los días? Extraemos una enseñanza de cada capítulo. ¿Se dan cuenta? De cada capítulo, de cada lectura que vamos teniendo en la palabra de Dios, ya sea en Génesis, ya sea en Esdras, ya sea en Nehemías, ya sea en Mateo o ya sea en Hechos de los Apóstoles. En sexto lugar, esta enseñanza o este principio debe estar armonizado con toda la escritura. ¿A qué me refiero con esto? De que tiene que tener coherencia con el mensaje central del evangelio. Aquí vemos que Caín mató a Abel, entonces está aquí Dios permitiendo que el asesinato se dé. Entonces yo también voy a matar a mi hermano. No, tengo que tener mucho cuidado. No, o sea, ¿eso está armonizado con toda la Biblia? No. Yo debo tener en cuenta, hermanos, que la enseñanza, el principio que estoy extrayendo del significado del texto, me está llevando a entender también algo que va ligado al contexto lejano, al contexto canónico, por supuesto, también, y de toda la escritura. Y en séptimo lugar, se usará una o dos frases con verbos en tiempo presente. Se usará una o dos frases con verbos en tiempo presente. Por ejemplo, tenemos que obedecer la palabra de Dios y meditar en ella sin cesar. Y el verbo en tiempo presente me indica de que es aplicable en todo momento. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tú estará contigo donde quiera que vayas. Ya, entonces yo debo obedecer la palabra de Dios y meditar en ella constantemente, sin cesar. A este principio teológico también se le conoce como enseñanza teológica o también implicación, que no es lo mismo que aplicación, es implicación, también conocido como implicación. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con la implicación? Que es una enseñanza que es extraída del texto y que es aplicada a toda época. Entonces, cuando predicamos, cuando enseñamos, yo debo extraer la implicación. La implicación. La implicación es, o sea, la enseñanza central del texto. A esto nos está llevando el texto. Ahora nos dirigimos a la cuarta pregunta.
cómo debemos aplicar el principio teológico, cómo debemos aplicar la implicación a nuestras vidas. En primer lugar, debo disponer el principio teológico y aplicarlo en cada una de nuestras realidades específicas, personales o congregacionales. Lo que yo hago al momento de predicar, hermanos, cada domingo, lo que hacemos como iglesia, ¿qué es? Tomar el texto, encontrar las diferencias. Por ejemplo, Jesús está dirigiendo a sus discípulos. Ah, pero yo también soy discípulo. No, pero a los receptores originales, y tenemos que primero hallar las diferencias entre ellos y nosotros. Ellos, por ejemplo, aún estaban en el antiguo pacto. Los discípulos estaban todavía en el antiguo pacto porque Jesucristo todavía no había muerto en la cruz. O sea, el Nuevo Testamento debería estar en nuestras Biblias después de la crucifixión. Hay un error allí, por supuesto, ¿no? O sea, tan solamente de compilación, que dice Nuevo Testamento. Y se menciona desde el nacimiento de Jesús, pero seguían bajo el antiguo pacto. Juan estaba bajo el antiguo pacto, Juan el Bautista estaba bajo el antiguo pacto. Cuando Pedro traicionó a Jesús, estaba en el antiguo pacto. El nuevo pacto se da después de la cruz. Entonces, hay una diferencia entre la oración que hace Jesús para sus discípulos y también para nosotros que somos sus discípulos. Hay una gran diferencia. Ellos estaban en el antiguo pacto, nosotros en el nuevo. Ahora, Jesús ya hablaba como si estuvieran en el nuevo ellos también, ¿no? Porque ya eran, se cumplió lo que dice Romanos 8, los que en su tiempo conoció, a los que antes conoció, también los predestinó, también los justificó, santificó y glorificó, ¿verdad? Pero igual, yo debo hallar las diferencias, luego extraer las similitudes, darme cuenta cuáles son las similitudes y así plasmar las enseñanzas, la implicación, y luego pienso, ¿cuál es la realidad de la iglesia en este momento? ¿Cómo podemos aplicar este principio a la iglesia? De esta forma. En segundo lugar, la aplicación siempre estará determinada por el principio teológico. Yo no puedo buscar la Biblia. Ah, ya, qué bonito. Acá dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, entonces solamente voy a amar y punto. No, yo debo entender a quién está dirigiendo Jesús cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son las similitudes entre el pueblo y mi circunstancia, mi situación, mi realidad, para que yo pueda extraer la enseñanza, el principio, la implicación, y yo pueda aplicarlo en todo tiempo? Y ahora, de manera específica, ¿cuál es la aplicación? Ah, yo creo que debo tener más amor con mi prójimo en tal sentido. A veces cuando mi hermano no me saluda, yo me incomodo, yo también me resiento, entonces yo debo tener ahí más amor. Ah, cuando entonces me enfado en el autobús, cuando voy al micro, entonces ahí debo tener más amor con el prójimo. Debo tener más paciencia en esto. Ya es una aplicación más específica, más directa, que ya cada uno lo aplica de forma particular. Y como iglesia también tenemos, por supuesto, aplicaciones, ¿no? Particulares. En tercer lugar, el principio teológico siempre será uno solo, pero las aplicaciones pueden variar. ¿Por qué el principio teológico? O sea, por lo general siempre será uno solo, porque si vemos una mayor cantidad de textos pueden haber más principios teológicos, es decir, más enseñanzas, una enumeración, pero lo normal es que siempre sea un solo principio teológico, un significado. Pero las aplicaciones sí pueden variar. Una implicación, varias aplicaciones. Si es que el texto es corto, por supuesto, ¿no? Ya hemos dicho. Estas son las 4 preguntas, queridos hermanos, que teníamos el día de hoy señaladas para poder entender el camino interpretativo. ¿Sí? Espero que hayan durado aquí todavía despiertos porque ahora se viene la parte práctica de la clase. Quiero que por favor, luego de haber entendido brevemente estas 4 preguntas, 4 pasos, 4 preguntas para poder tener éxito en el camino interpretativo, vamos a dirigirnos a Josué 1. Josué, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4.
9. ¿Quién lo puede leer allí? ¿Alguien se ofrece voluntario? Momento, Felipe, ¿usted lo tiene allí? Josué 1. Sí, hermano. Hermanito lindo, por Sí, favor, léanos del versículo 1 de corrido, del versículo 1 al versículo 9. ya. Dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Perfecto. Entonces, ahora nos dirigimos a, hemos leído Josué del 1 al 1 al 9, nos dirigimos a la primera pregunta del camino interpretativo. Nos preguntamos, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? ¿Qué tenemos que hacer? Leer cuidadosamente y analizarlo, examinar el método gramático, aplicar el método gramático histórico literal, sintetizar el significado que tuvo bajo la forma en la que está en los ejemplos. Por ejemplo, aquí, directamente, vemos que Dios ordenó a Josué. ¿Quién era Josué? El nuevo dirigente de Israel. Dios ordenó a Josué, el nuevo líder o dirigente de Israel, que se esfuerce y encuentre valor en la presencia capacitadora de Dios. ¿Qué más le mandó? Que fuera obediente a la ley de Moisés y que meditara en ella para que tuviera éxito en la conquista de la tierra prometida. Es lo que vemos. Dios ordenó a Josué, el nuevo líder de Israel, que sacara fuerzas y encuentre valor en la presencia capacitadora de Dios, que fuera obediente a la ley de Moisés y que meditara en ella para que tuviera éxito en la conquista de la tierra prometida. ¿Eso es lo que vemos? ¿Sí o no? Entonces, eso fue lo que significó el texto para los receptores bíblicos. Y eso es lo que a lo que yo debo llegar. ¿Sí? Esto es a lo que yo debo llegar. Y de aquí sale la idea principal. Ordenar a Josué, el nuevo líder de Israel, que saque fuerzas y valentía de la presencia capacitadora de Dios y todo lo que les he dicho. De esta forma se hace el paso 1. Ahora, para eso, ¿qué tengo que hacer? Leer cuidadosamente, según todo lo que nos ha leído el hermano Felipe y lo que ustedes tienen en sus Biblias en el primer capítulo de Josué. La siguiente pregunta.
¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿Cuáles son las diferencias? Nosotros, por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? Lo mencionamos. No somos líderes de Israel. Aunque hay que tener mucho cuidado allí porque sí podemos estar en alguna posición de liderazgo, ¿no? Otra diferencia. No estamos organizando la conquista a Canaán. No la estamos organizando. No estamos buscando la conquista de una tierra prometida. Y por supuesto, ya hemos dicho también, ¿no? No estamos bajo el antiguo pacto. El punto número 3, la pregunta número 3. Una vez que ya hay las diferencias son, ¿no? Hablando para nosotros, no estamos bajo el antiguo pacto, no somos líderes del pueblo de Israel, no estamos en este momento en conquista o en planificación de conquista de la tierra prometida. Esas son las diferencias que yo debo resaltar. Luego, la siguiente pregunta: ¿cuál es el principio teológico que aparece en el texto? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la implicación? Siguiendo todos los pasos que hemos dicho, ¿cuál es la implicación? Podemos decir, por ejemplo, y tomen mucha atención, lo bueno es que está quedando grabado. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es la enseñanza que expresa este texto que puede ser aplicado en todo tiempo? Para Martín Lutero, para mis hijos, mis bisnietos, para toda época. Para ser efectivo en nuestro servicio a Dios, efectivos en nuestro servicio a Dios, y tener éxito en la tarea a la que Dios nos ha llamado, debemos fortalecernos y cobrar valor en su presencia. También debemos obedecer la palabra de Dios y meditar en ella sin cesar. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Viendo las similitudes, ¿sí? Dios se está dirigiendo a Josué para que busque su presencia, para que estudie su ley, para que medite en ella, ¿sí? Entonces nosotros no estamos al comando de una nación, estamos nosotros en nuestro contexto, pero estamos en un servicio constante al Señor. Entonces, en nuestro servicio, en el servicio que hacemos en la iglesia, si nosotros queremos tener éxito en ese servicio que el Señor nos ha puesto adelante, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos. ¿Qué debemos hacer? Ser valientes. Debemos cobrar valor de la presencia de Dios y debemos guardar su palabra, obedecer su palabra y meditar en ella día y noche. Esa es la enseñanza. La enseñanza que les acabo de decir, como les digo, puede ser dicha hoy, en el siglo XXI, 2021, o puede ser dicha de aquí a 50 años. Esa es la enseñanza. Y esa enseñanza no cambia. Esa enseñanza es la misma para todos. Ese es el principio teológico. Esa es la implicación. Dios nos está llamando a servirle con esfuerzo para que de su presencia obtengamos valor en este tiempo de persecución. Ahí ya estamos pasando, por ejemplo, a la aplicación un poco, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? Ya lo podemos ver más adelante. ¿Cómo aplicarlo específicamente como iglesia local? Pero aquí todos estamos en servicio para con Dios. Todos aquí estamos en un constante aprendizaje del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos, adquirir valor, valentía en la presencia de Dios. ¿Está claro, mis hermanos? Esa es la enseñanza. Esa es la implicación. Ahora, ¿cómo yo aplico esta enseñanza a cada área de mi vida? ¿Cómo debemos aplicar el principio teológico en nuestras vidas? Ahora, podemos aplicarlo de muchas formas y ustedes, de forma particular, pueden aplicarlo según las luchas que ustedes puedan estar atravesando y la confrontación que pueda llegar a sus vidas. Por ejemplo, si sugerimos alguna de estas aplicaciones y la tarea de ustedes va a ser en mostrarme las aplicaciones, o sea, van a seguir todo el proceso que les he mencionado, el proceso interpretativo, el camino interpretativo, y luego ya me van a hablar sus propias aplicaciones. En un momento les explico más de la tarea.
Pero, por ejemplo, una aplicación puede ser: mi tiempo en la meditación en la palabra está siendo muy poco, entonces voy a escuchar la palabra de Dios más tiempo. Voy a leer la palabra más tiempo. Por ejemplo, si mi reproductor de música, mi historial, está teniendo más influencia de canciones que no son tan doctrinales, de repente escucho solamente a Constantino Romero, escucho a Marcos Witt, ¿no? Canciones que son un poco vacías en contenido, voy a empezar a escuchar canciones más teológicamente ricas, para que me recuerden el Evangelio constantemente. ¿Sí, mis hermanos? Eso es una aplicación, por ejemplo. Otra aplicación, particularmente en mi caso, Dios me está llamando a servirle en este ministerio, en la iglesia. Soy joven, tengo temor, no sé cómo responder. ¿Qué debo hacer? Meditar en la palabra de Dios. Deleitarme en la palabra de Dios. Adquirir valor en la presencia de Dios para poder servirle, ser obediente. Y de esa forma yo podré tener éxito en la tarea que Dios me ha encomendado. Una aplicación, ya es personal. Si estoy buscando una posición de liderazgo, aún no la tengo, pero si estoy buscando una posición de liderazgo, ¿qué debo hacer? Prepararme en el estudio de la palabra. Porque en ella debo meditar. Si yo quiero que el Señor me use, tengo que prepararme. ¿Sí, mis hermanos? Esas ya son aplicaciones más particulares. ¿Cómo podemos aplicar a cada una de sus vidas? Yo lo debo aplicar en el trabajo, que allí también estoy sirviendo al Señor. Debo concentrarme en poder buscar al Señor un par de horas más temprano durante el día. Debo levantarme más temprano para poder orar, para poder adquirir valor en su presencia y poder irme a trabajar fielmente. Para mis estudios, si yo quiero servir y ser excelente al Señor con mis estudios, debo concentrarme en que todas las cosas que estoy haciendo son para mi servicio y crecimiento de mi relación con Dios. Y así voy llegando a múltiples aplicaciones. ¿Sí? Y de esa forma, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestra enseñanza de esta noche. Espero que haya podido quedar claro y quedo en este momento atento a sus preguntas, con toda confianza. ¿Cuáles son sus preguntas? En todo caso, si no hay preguntas, yo pregunto. ¿Ok? A ver. Carlitos Reyes, ¿qué tal le ha parecido la enseñanza? Bueno, en verdad estoy tratando de entender lo que se dice y tengo que repasarlo porque no. En lo que estoy en duda es cómo se interpreta ahí la hermenéutica y la exégesis. Al momento de justamente extraer el ¿Cómo se significado aplican del ahí? texto. ¿Cómo aplicamos la exégesis en el texto? Sí, en lo que hemos visto. Siguiendo los pasos, las 4 preguntas. ¿Cómo yo aplico la exégesis? Siguiendo las 4 preguntas. Entonces, ¿qué debo hacer? En primer lugar, ¿qué significó el texto a los receptores originales? Eso es lo que yo voy a preguntarme. ¿Qué significó el texto para los receptores originales? ¿Qué fue lo que significó? Entonces usted tiene que hacer un viaje en el tiempo. Esto significó para los israelitas, siguiendo la lectura. Es por eso que tiene que ser una lectura minuciosa. Nosotros lo hemos hecho hoy rápido,
Pero ¿cuál Claro, es la buena nos ha dado, noticia? nos ha ¿Cuál es la dado buena? pues como una guía básica, Ok, lo que vamos a ¿no? hacer de aquí en adelante va a ser distender todo lo que hemos hecho hoy día. Todo lo que hemos hecho hoy día lo vamos a... O sea, yo les he explicado lo esencial que ustedes necesitan saber para tener un estudio Ese, hermenéutico. Hoy hermano, ¿ese es un mismo. solo capítulo o vamos a ver Sí, varios este es capítulos? un solo Porque capítulo. imagino. Y este es un primer capítulo, por supuesto, de 24 que vamos a ver. Mm, Entonces, Bueno, Carlos, felizmente queda grabado. para responder su pregunta, Carlitos, en síntesis, ¿cómo Ujú. yo aplico aquí la hermenéutica? ¿Cómo aplico aquí yo la exégesis? Respondiendo las 4 preguntas. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? La primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y entre mi persona? Entre nosotros, ¿cuál es la diferencia? Estamos nosotros en el nuevo pacto, ellos estaban en el antiguo pacto. Ellos estaban bajo la preparación de la conquista de Israel. Nosotros no estamos bajo la preparación de ninguna tierra prometida. Dios estaba dirigiendo a Josué como líder de Israel. Nosotros no estamos como líderes de Israel. Entonces, esas diferencias yo las tengo que resaltar. Ese es el segundo punto. El tercer punto, ¿cuál es el Ujú. principio teológico? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la implicación? Aquí me concentro en buscar las similitudes. Aquí, entonces, Josué se encuentra en un momento muy determinante. Yo también me Ujú. encuentro en un área determinante en esta área de mi vida. Entonces, antes de poderlo aplicar específicamente en el área de mi vida, en mi tiempo, se puede aplicar en el tiempo de mis padres, se puede aplicar de mis abuelos, se puede aplicar ese principio. Si es sí, es porque es correcto. Ujú. ¿Qué más puedo obtener de allí? De que el Señor llama a todos aquellos que le sirven a que vivan para conocer su palabra y la obedezcan. ¿Me dejó entender? Claro, de una Entonces, manera así resumida. lo estoy adaptando, o sea, lo que Josué recibió, yo también lo estoy tomando. Es la similitud. Ujú. Debo escuchar, conocer, atender, meditar la palabra de Dios para obedecerla. Y en cuarto lugar, en la cuarta pregunta, ¿cuál es la aplicación? O sea, para eso yo debo tener una hoja, un lápiz, y yo debo estar allí escribiendo el significado de la enseñanza para que yo pueda aplicarlo luego de ello. Aplicar, cómo aplico la enseñanza. Ya cada uno evalúa su propia vida. Ya, el significado, según lo que ha dicho aquí, la implicación es que yo debo conocer al Señor para obedecer su palabra. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para conocer al Señor? De repente estoy mucho tiempo en las redes sociales, debo bajarle mi tiempo a las redes sociales. Si yo quiero conocer al Señor, debo bajar la cantidad de horas que paso en un videojuego, entonces debo bajar la cantidad de horas que paso en un videojuego. Si yo quiero conocer más al Señor, debo disminuir la cantidad de horas que paso frente a la novela. Si yo quiero conocer más al Señor, tengo que esforzarme en comprarme nuevos materiales para conocer más los contextos históricos y literarios. Debo hacerlo. Entonces, todo eso yo lo voy aplicando de forma particular, de forma aplicativa. Yo no puedo decir, hermano, si tú realmente quieres obedecer a Dios, tienes que bajarle el significado de Josué 1.9 es de que tú le disminuyas el tiempo a tus redes sociales para que puedas conocer más a Dios. Es una aplicación, no es el principio Ujú. teológico, porque eso yo no lo puedo predicar en el 1500. Y yo tampoco puedo saber si acá en 500 años me va a ayudar a poder saber si es que hay videojuegos o no, o los videojuegos habrán evolucionado, no sé. Es decir, es una aplicación. El significado es que, de que yo pueda conocer al Señor, pueda esforzarme en conocer al Señor, tener valentía para conocer al Señor, que yo pueda adquirir ese valor de su propia presencia y yo poder, por supuesto, obedecer su palabra, meditando en ella día y noche. Esa es la implicación. La aplicación ya va variando de acuerdo a la realidad de cada uno. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Ustedes van a responderme justamente las 4 preguntas del camino interpretativo
Es decir, ¿qué significó el texto del mismo texto, de Josué 1:9? No les voy a dejar, no los voy a complicar todavía con otro texto. Ahora, porque yo lo he explicado de manera un poco rápida, ¿sí? Acuérdense que mañana tenemos que levantar a las 5 de la mañana. Entonces, y les estoy dejando un poco más de una semana para que puedan hacer la tarea. Por lo tanto, hermanos, hermanas, van a responder la pregunta, ¿qué significó el texto para los lectores bíblicos? Significó esto. Dios ordenó a Israel, y yo lo he dicho en el video, o sea, yo lo he dicho acá en el Zoom, entonces va a ser repetido. Si es que les ha quedado dudas, lo vuelven a ver y vuelven a sintetizarlo. Si es que no les ha quedado claro completamente. Si ya les quedó claro, bacán, lo escriben listo en una hoja, le toman foto y me lo envían. O me lo pueden entregar físicamente el próximo domingo en la iglesia. ¿Sí? ¿Sí, mis hermanos? Van a responder las 4 preguntas del proceso interpretativo, del camino interpretativo. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿Cuál es el principio teológico? ¿Cuál es la enseñanza presente en el texto? Y cómo se debe aplicar el principio teológico a nuestras vidas. Esas 4 preguntas van a ser respondidas. Hermanos, inmediatamente cortemos el Zoom. Yo voy a subir al grupo de WhatsApp las diapositivas. Voy a compartir mañana a primera hora el audio de este Zoom. Y voy a compartir también el video que va a ser subido a YouTube en el canal de la iglesia. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces van a responder estas 4 preguntas basándose en ¿qué? En Josué 1 del 1 al 9. Para ser ya súper más claro en esta explicación, ¿qué van a hacer entonces? Van a agarrar su cuadernito y van a preguntarse aquí, ¿no? Van a escribir bonito. Primera pregunta. ¿Qué significó el texto para los lectores bíblicos? Según Josué 1:9, Dios ordenó a Josué que pueda buscar su rostro en esfuerzo y valentía de su propia presencia para que pueda prepararse en afrontar el liderazgo y poder dirigirse con todo el pueblo a la conquista de la tierra prometida, para que él pueda guardar y obedecer la palabra de Dios y meditar en ella. De esa forma. Allí lo estoy sintetizando. Estoy utilizando ¿qué cosa? El verbo en pasado y el receptor bíblico. Dios se dirige a Josué. Dios motiva a los israelitas de esa forma. Y si les queda dudas, pueden volver a ver la grabación en la parte en la que mencionamos el ejemplo. Y allí en sus tareas yo voy a ver el avance de cada uno. Estas tareas van a ser de carácter obligatorio. Obligatorio. Hermanos, no estamos pidiendo perfección, estamos pidiendo esfuerzo. Entonces, mientras den su mayor esfuerzo plasmado en la hoja, para mí va a ser satisfactorio, pero yo quiero ver esfuerzo, no perfección, quiero ver esfuerzo. Entonces, al yo ver, voy a ver en qué quizás área están fallando para yo poderlos corregir y así ayudarnos mutuamente. ¿Sí, mis hermanos? Yo los ayudo en este aspecto de precisión bíblica y ustedes me ayudan a mí en lo que es paciencia, en lo que es amor, en lo que es gozo. Porque voy a necesitar mucho eso. Y va a ser un privilegio crecer bastante en esas áreas de mi vida. Entonces, hermanos, espero que haya quedado claro que estas tareas son obligatorias, ¿sí? Si me lo van a entregar de manera digital, si me lo van a entregar de manera virtual, tienen hasta el sábado de la próxima semana hasta la medianoche. Y si me lo van a entregar en físico, tienen hasta el próximo domingo en la iglesia. Cuando nos veamos, Juan Diego, toma, acá está mi tarea. Y yo lo reviso. Si no, si es que es por digital, si me van a dar una foto, me lo envían hasta el sábado, hasta la medianoche. ¿Sí, mis hermanos? Hermano. Entonces, de esta forma vamos a tener una concepción general de cómo elaborar un camino interpretativo. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, la próxima semana vamos a ver cómo leer detenidamente, porque aquí hemos dicho, ¿no? Para responder la primera pregunta, ¿qué debo hacer? Leer detenidamente. Hoy no hemos leído tan detenidamente, hemos leído
de manera muy presurosa, pero vamos a aprender cómo leer detenidamente. Ahora, yo lo he explicado para que ustedes sepan más o menos, tengan una idea en la cabeza de todo lo que vamos a ver estos 6 meses. Y me alegra que se hayan quedado un poco así movidos para que se den cuenta lo valioso y lo importante que es este tipo de enseñanzas, para que sepan también lo costoso que es, pero que en el tiempo va a ser enormemente beneficioso, queridos hermanos, para sus propias vidas espirituales y para la salud de la iglesia. ¿Saben por qué nos enseña mucho este tipo de estudios? Porque es difícil enseñarlo y es difícil recibirlo. Entonces, por más que es básico este libro, vemos de que el nivel es fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esforzarnos, hermanos. Va a ser obligatorio. Como les digo, y para que no se atrasen, todas las semanas se van a estar dejando tareas. Si ustedes sienten que el curso es muy fuerte, y yo me voy a dar cuenta, ¿no? Cuando no me entreguen las tareas, etcétera, ya me tendré que acercar a hablar con cada uno de manera personal. No pequemos de orgullosos, ¿sí? No digamos, bueno, esto es sencillo, así que ya mejor lo dejo para la próxima clase. No pequemos de orgullosos, hermanos. Si nos parece sencillo, hagámoslo primero entonces y entregámoslo lo más pronto posible, ¿sí? Y de la misma forma, vamos a estar acompañando todo esto con la confesión de fe de Westminster. Estamos aprendiendo la confesión de fe de Westminster. Y posteriormente estaremos viendo lo que refuerza más adelante la Iglesia Bautista con la confesión de fe de Londres de 1689. Entonces, ¿saben cómo se llama la iglesia que conoce y cree las confesiones de fe de la teología histórica, sobre todo luego de la Reforma? Se le conoce como iglesia confesional. Y nosotros debemos aspirar a ser una iglesia confesional. Confesional. ¿Y saben por qué no conocíamos esto? Por flojos, por perezosos, porque nos conformábamos solamente con escuchar de la historia de la iglesia hasta Billy Graham y punto, ¿no? No sabíamos más. De repente por ahí nos sonaba Martín Lutero y decíamos allí como si Martín Lutero hubiera descubierto la pólvora, y ya sabemos que eso no fue así. Por lo tanto, queridos hermanos, todo eso va a ir acompañado de esas tareas. Entonces, yo voy a ir viendo ahí el avance de cada uno, de cada una. Si hay alguno tiene algún problema, tan solamente me lo comunica, no hay ningún inconveniente por ello. Pero yo quiero ver esfuerzo, hermanos, ¿sí? El esfuerzo tiene que evidenciarse. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado por ahí en el aire, hermanos? Hermanito Felipe, ¿qué le ha parecido? Sí, yo voy a volver a escuchar de nuevo, hermano, con urgencia. Excelente, hermano, De veras que excelente. sí, bastante, un poco, yo tengo que volver a escuchar de nuevo, hermano, de veras que sí, para entender mejor. Como es primera lección, estamos, creo que todos un poquito sorprendidos, ¿no? Ajá. Y qué bien, como dices, hermano, qué bien, porque así vamos a esforzarnos, y ese esfuerzo nos va a costar, y vamos a aprender así la palabra del Señor para conocerle mejor, la palabra del Señor, conocer mejor a nuestro Dios. No, Amén. ese es mi comentario, hermano. Amén, hermano, claro que sí, claro, es que hemos estado acostumbrados a solamente que me escuchen y punto, a contar la historia de la iglesia, qué bonito, qué lindo, pero ahora se viene la parte dura, la parte costosa. Y, por supuesto, si queremos convertirnos en una iglesia bíblica, lo mínimo que debemos aprender a hacer, hermanos queridos, por supuesto, en confianza, es por eso que le digo que toma tiempo, hay que tener paciencia y hay que confiar en el poder santificador del Espíritu Santo a través del Evangelio, es porque esto toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? Si queremos ser una iglesia bíblica, lo mínimo que debemos saber es interpretar un texto bíblico correctamente. ¿Sí, mis Amén. hermanos? Amén, hermano, sí. Entonces va a ser costoso, pero estoy confiado que el Señor va a hacer su obra en su iglesia,
¿sí? Va a Amén. ser la hora. Hemos orado por esto y continuaremos orando por esto, ¿sí? Ujú. Así que me alegra mucho que esté allí María José, Rebeca, Jeremías, Eliú, que a la edad, ¿no? Siendo base 1 todavía, aunque ya Majo entra este año a base 2, pero siendo base 1 todavía, están Sí. conociendo estos principios vitales, fundamentales para la comprensión bíblica, para que nadie los engañe, ni siquiera yo mismo cometiendo algún error. Así que, hermanos queridos, apliquemos todo esto, ¿sí? Yo voy a esperar sus tareas y yo voy a subir inmediatamente esta transmisión para que la puedan volver a repetir. Y quedará grabada esta primera sesión, Claro. hermanos, de esta complicada enseñanza, pero para la gloria de Cristo. Permítanme orar Amén. para cerrar esta noche, ¿sí? Amado Dios, gracias por esta preciosa oportunidad que nos has permitido tener como iglesia en esta primera capacitación, Señor, de hermenéutica. Señor, hemos Sí. aprendido acerca de cómo poder observar estas 4 preguntas que nos ayudan a acercarnos a un camino interpretativo según tu palabra, según el método que tú nos ofreces en tu palabra. Señor, Señor. ponemos en tus manos, oh Señor, la Iglesia Bíblica Solo Cristo Vida, la iglesia que está bajo tu suprema autoridad. Señor, Señor. por tu gracia y solo para tu gloria, Señor, me has permitido ponerme, Padre, en este momento a cargo del liderazgo de este Sí, pueblo tuyo, Señor. Señor. Ayúdame a ser fiel en la enseñanza, Padre, fiel a tu palabra, fiel, Señor. Señor, a tu doctrina, fiel a la historia, y que de la misma forma, Señor, tu iglesia pueda despertar a un conocimiento bíblico genuino. Señor, nada podemos hacer sin tu ayuda, y tú eres nuestro espíritu ayudador. Oh, gran yo soy, Cristo Jesús, Dios Sí, Señor. consolador. Sí. Gracias. Gracias por ese tiempo, Señor, y ponemos en tus manos cada viernes que nos tendrás aquí, que nos tendrás, Señor, ávidos, despiertos para recibir tu palabra. Toda gloria y toda honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén Señor. y Amén. 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 Amén, mis Amén. queridos hermanos. Los Amén. quiero mucho, los amo en el Señor y ya nos estamos reencontrando mañana a las 5 de la mañana. Bueno, ya son 12:01, así que cortamos la transmisión en este momento